Sé que el vídeo anterior fue demasiado largo, pero en este te lo voy a compensar. O sea... Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que... Este vídeo lo vamos a hacer muy sencillo, pues se trata simplemente de toda la batería de contrastes paramétricos. En plan, SuperProfe te da la receta de las regiones críticas aplicables a cada caso, sin entrar en la demostración matemático-estadística. Nuestro esquema será análogo al de intervalos de confianza, o sea, con la misma casuística, pero ahora contrastando en lugar de estimando. En cuanto al método para obtener las diferentes regiones críticas, es el llamado método de la razón de verosimilitud. Pero como decía, no vamos a explicar, no vamos a demostrar esa obtención de regiones críticas a partir de dicho método, porque nos volveríamos obsesivos y quizá, tan solo quizá, maliciosos. Recuerda, eso sí, que según adelantamos en el vídeo anterior, un contraste puede ser bilateral, sería como este, unilateral a la derecha, como este, o bien unilateral a la izquierda. Antes de empezar con la tipología de contrastes, te voy a tratar de explicar algo sobre hipótesis que muchos autores y/o profesores dan por supuesto, pero que no es tan sencillo como parece. Es algo fundamental que dichos autores olvidan. Bueno, olvidan que hablan o escriben para un público estadístico, para un alumnado que quiere entender bien las cositas. Hablo de que muchas veces no es tan sencillo o tan obvio determinar cuál es la hipótesis nula y cuál la alternativa. Recuerda que la hipótesis alternativa es la contrapuesta a la nula, por lo que podríamos llegar a pensar que da lo mismo intercambiarlas. Pero tú ya sabes que no es así. Lo vimos con nuestra metáfora, acusado culpable o inocente. Con ella, con la metáfora, lo tendríamos claro, H0 inocente y H1 culpable. Esos autores y profesores, al no explicar esto, parece como si efectivamente les diera lo mismo colocar las dos hipótesis en uno u otro lugar indistintamente. Me estoy refiriendo a los autores y profesores maliciosos. Resulta que tú quieres examinarte del teórico del carnet de conducir, y que sea cuanto antes, por favor, porque pronto llegará la época de exámenes en la universidad. Hablas con tu profesor de autoescuela para que te oriente. El profesor te lo plantea en los siguientes términos. Vas a resolver 8 test y contamos tus fallos. Si la media de fallos por test es superior a 2, considero que no estás preparada y te recomiendo que esperes más tiempo antes de examinarte. Jo, 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 jo. No sé si lo vas pillando. De momento, n, tamaño de muestra, igual a 8. Hipótesis posibles. Que la media de esa muestra sea mayor que 2 frente a que sea menor o igual que 2. Si lo estás entendiendo hasta aquí, genial. Pero ahora viene la controversia de la que te hablé antes de la entradilla de SuperProfe con la sintonía de Netflix que te pongo en todos los vídeos. ¿Cuál de las dos es la hipótesis nula y cuál la alternativa? Porque el profesor malicioso te las colocaría él y tú te las tragas y punto. Observa y analiza. Y recuerda, la hipótesis nula es la que se quiere contrastar, pero la alternativa es la clave, la importante. ¿Por qué? Porque la alternativa es aquella que solo se acepta si hay evidencias muestrales para ello. H0 solo se rechaza con evidencias muestrales significativas. Y rechazar H0 es aceptar H1, claro. Sin embargo, si no hay evidencias de rechazo, eso no significa que H0 sea cierta, que podría serlo, porque eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos en el fondo es aceptar H1 si es que hay evidencias. Vale, volvamos al ejemplo y te pongo las dos opciones posibles. ¿Cuál es el planteamiento de la autoescuela entre las dos? Tranqui, primero te explico por qué lo he expresado así, aquí con un 3 y aquí con un 2. Es una simple razón matemática. En contraste de hipótesis, el signo igual va colocado obligatoriamente en la hipótesis nula, sí o sí. Así que no puedo poner tener más de 2 fallos como mu mayor que 2, si lo coloco en la hipótesis nula, claro. Si lo coloco en la alternativa, como en el segundo caso, ahí sí, porque la alternativa no lleva el igual. Esto pasa en este ejemplo, es importante en este ejemplo porque tratamos con una variable discreta. Con pesos y estaturas no tendríamos ese problema con el igual, como ya sabes. Pero sigamos adelante. Te preguntaba, ¿cómo plantea el contraste la autoescuela? Pues sería como el primer caso, contrastando como hipótesis nula tener muchos fallos frente a la alternativa tener 2 o menos. O sea, estar preparada para examinarte. ¿Por qué? Porque la autoescuela solo quiere que te examines si hay evidencia en la muestra, en los test, de rechazar H0. Si hay evidencia de que tienes pocos fallos, de que estás preparada. Porque eso es lo que te ha dicho. Solo debes examinarte si encontramos evidencias de que estás preparada. ¿A qué esto es más importante de lo que parece? Sin tener claro este punto de partida, no sabríamos cómo definir nuestras hipótesis y hay mucho malicioso suelto que eso no lo explica.
Es incomprensible, pero así es. Nos rodean maliciosos y negacionistas. Voy a dar un pasito más, porque esto no es tan encorsetado como pudiera parecer. ¿Qué ocurre si tú prefieres arriesgar? Me refiero a que sabes que luego vendrán los exámenes de la uni y no vas a tener tiempo para la autoescuela. Podrías decidir examinarte del teórico de conducir utilizando un criterio de mayor riesgo que el criterio de la autoescuela. Ese criterio sería el expresado en el otro contraste. Tú, en principio, por defecto, salvo que la evidencia demuestre lo contrario, consideras que estás preparada y punto. Porque en el otro planteamiento, si te fijas, la hipótesis nula implicaba que la autoescuela te considera incapaz de aprobar, salvo que demuestres lo contrario con tu muestra de 8 test. Repito, tú partes de que tienes pocos fallos y solo si encuentras evidencias de lo contrario, solo en ese caso renuncias al examen teórico. ¿Por qué digo que estás arriesgando más que la autoescuela? Porque si no encuentras esas evidencias, te examinarás. Pero el no encontrar evidencias no significa necesariamente que H sub 0 sea cierta. No significa necesariamente que estás preparada. O sea, y resumiendo, la autoescuela dice, examínate solo si es evidente que vas a aprobar ese examen. Tú dices, pues me voy a examinar, salvo que me demuestres con mis 8 test que no estoy preparada. Explicado esto, vamos allá. Recuerda el esquema global súper chulo que te presenté en el vídeo anterior y fíjate para que no te pierdas que estaríamos aquí, contrastes paramétricos. Pues bien, vamos a meter la lupa en este bloque. Te adelanto que vas a tener un déjà vu porque verás cuadros muy similares a los de los intervalos de confianza, ya que la casuística es la misma. Acércate, deja la duda, la noche fría pero conmigo asegura. Empezaremos por los contrastes asociados a una población. En concreto veremos 3 tipos. Para el parámetro P, proporción poblacional de una binomial, o sea, proporción de éxitos. Para la varianza de una normal mu sigma y para la media de una normal mu sigma. 3 tipos, pero no 3 contrastes, ya que para la media, los estadísticos y las regiones críticas variarán según la varianza sea conocida o desconocida. Y si es desconocida, dependerá de que el tamaño de muestra sea grande o pequeño, igual que ocurría con los intervalos de confianza. Además, para cada uno de los casos, a su vez, hay contrastes unilaterales por la izquierda, por la derecha y contrastes bilaterales. O sea, la tipología es súper extensa, pero aquí tienes a tu superhéroe favorito. Aquí lo tienes para esquematizarte bien esa tipología. En segundo lugar, pasaremos a contrastes asociados a 2 poblaciones independientes. Veremos contrastes para la igualdad de proporciones, éxito-fracaso, para la igualdad de varianzas, para la igualdad de medias. Una cosita, cuando digo contrastes para la igualdad de medias o de proporciones, es una manera de hablar. Digo igualdad como podría decir desigualdad. O sea, tú me entiendes, tanto unilaterales como bilaterales. Los contrastes para la igualdad de medias, a su vez, dependerán de si las varianzas son conocidas o desconocidas. Y si son desconocidas, depende de que el tamaño muestral sea grande o pequeño. Y si es pequeño, habrá que contrastar las varianzas, porque hay 2 subtipos. Estos 2 subtipos serían los correspondientes o los equivalentes a aquellos 2 casos de los intervalos de confianza donde aparecían las letras raras, C sub P con gorrito y la aproximación de Welch que denotábamos con una F. En tercer lugar, igual que hicimos con los intervalos, habrá que hablar de los datos pareados, es decir, más que hablar de 2 poblaciones, hablaremos de 2 grupos. O sea, una sola población de la que extraemos una única muestra, no 2, pero sobre la que haremos 2 registros. Por ejemplo, uno antes de y otro después de. Pulsaciones antes y después de bailar. Y distinguiremos entre muestra grande y pequeña. Y finalmente, tenemos la comparación para más de 2 grupos o poblaciones, el análisis de la varianza, ANOVA. Este tipo de contraste tiene sus peculiaridades, así que no voy a detallarlo ahora, sino cuando lleguemos a él. Será más adelante. Le daremos un tratamiento específico y diferencial. Claro, después de esta introducción a toda la tipología que vamos a ver, te estarás preguntando, ¿entonces queda mucho tiempo para acabar con esta tortura? Pues no. Apenas le dedicaremos un par de minutos más porque lo esencial de todo esto serán los Excel estadística, los ejercicios con Excel. Ahora solo nos falta descubrir lo que no hemos destapado de cada uno de los cuadros anteriores, los formularios definitivos de los contrastes. Aquí tienes las regiones críticas y los estadísticos de contraste, empezando por una población, parámetro P. Para el contraste bilateral, P igual a P sub 0 frente a P distinto a P sub 0, la región crítica está formada por 2 zonas. Los valores de estadístico de contraste, en este caso una Z, mayores que Z de 1 menos alfa medio y los valores por debajo de menos Z de 1 menos alfa medio, ambas cosas recogidas en este valor absoluto. Ya lo veremos al hacer ejercicio. Para el contraste por la derecha, región crítica igual a valores del estadístico de contraste mayores que Z de 1 menos alfa. Y para el contraste por la izquierda, estadístico de contraste menor que menos Z de 1 menos alfa.
A la derecha tienes cómo se calcula esa Z, es decir, tienes el estadístico de contraste para la proporción muestral. Pues eso mismo para el resto, es decir, tú solito puedes leer regiones críticas y estadísticos de contraste como he hecho yo. Así que no te voy a aburrir, simplemente te dejo el formulario completo. Aquí están regiones críticas y estadístico de contraste para la varianza de una normal. Aquí tienes todos los casos de contrastes de la media de una normal. Si acaso, por decirte algo más, observa que el estadístico con varianza desconocida es igual al de varianza conocida, pero sustituyendo desviación típica poblacional por cuasi desviación típica muestral, y que ese estadístico será una normal estándar o una t-de-student según el tamaño de la muestra. Y ahora lo mismo para dos poblaciones, proporciones, varianzas y todos los casos de la comparación de medias. Aquí tienes también las letras raras, C sub P con gorrito y la aproximación de Welch F. Por último, los datos pareados. Una población, una sola muestra, pero dos registros para cada valor. Como te digo, solo falta llevar todo a la práctica, al Excel. Sé que soy muy molesto, pero... Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que...